Vamos a empezar a hablar de la unidad uno, que es introducción al diseño de videojuegos. Bueno, aquí en este caso va a ser una pequeña historia nada más para ir viendo cómo fue que fueron avanzando los juegos, ¿no? De hecho, el jugar es una cuestión histórica. Hay gente que, bueno, los antropólogos que se dedican a estudiar la historia antigua de la humanidad han encontrado vestigios de un juego similar a las matatenas que jugaban los hombres prehistóricos, donde eran pequeños huesitos y hacían combinaciones y lo lanzaban. Bueno, suponían ellos que lo lanzaban y bueno, siempre ha habido la necesidad del hombre de despejarse o de tener o dedicarse a alguna actividad lúdica, de recreación, y los juegos han tenido un papel importante en este sentido en toda el medio histórico. Obviamente no nos vamos a ir tan atrás porque lo que a nosotros nos interesa no son en sí los juegos, sino los videojuegos, los juegos que están basados en una pantalla de computadora o en algo similar que se puede proyectar a través de un monitor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el primer videojuego que se creó fue en 1952, creó un juego llamado OXO, también conocido como 3 en raya, en la Universidad de Cambridge. De hecho, inicialmente este juego lo habían hecho precisamente en un aparato como este, en un osciloscopio, y ya posteriormente lo hicieron en una pequeña pantalla de computadora. Las pantallas en esa época no eran lo que son ahora. Las pantallas eran unos aparatos muy pesados, muy grandes, y solamente proyectaban cosas en color verde, y solamente se veían caracteres. Entonces, precisamente lo que hacía era crear una pequeña cuadrícula de 3x3 caracteres, y por eso se llamaba OXO, donde la O era uno de los valores que se manejaba y la X era el otro. Entonces había que buscar la manera de hilar tres valores. Se jugaba entre dos personas, 3 valores 0 o 3 valores O y 3 valores X en línea. El primero que lo lograra es el que ganaba el juego. Entonces, bueno, esos fueron los primeros juegos que se hicieron de video disponibles en la historia. En 1958, William Hitchcock creó sirviendo un programa de cálculo de trayectorias, un programa similar al tenis para dos, utilizando un osciloscopio para poderlo representar. Entonces, lo que hacía era, esto era el equivalente a los controles remotos de esa época, y era lo que se utilizaba para controlarlo cada uno de los jugadores. Y pues simplemente era un cálculo de una línea, en una trayectoria recta, y donde se golpeara, pues era, obviamente aquí de este lado tenían las raquetas, se proyectaba la pelota rebotando en el mismo ángulo, pero en sentido contrario hacia el otro lado. Entonces, bueno, era un juego muy sencillo, pero en su época pues era entretenido y era innovador. En 1962, en el Tecnológico de Massachusetts, inventaron Space Wars, un videojuego de combate espacial en una máquina PDP-11. PDP-11 era una computadora pues muy antigua. De hecho, en el Tecnológico, en la década de los 80s, cuando surgió la carrera, había una PDP-11, que es una versión más moderna, entre comillas, de esa máquina que estamos comentando aquí, y que procesaba sus datos. No tenía teclado, ¿no?, para que se den una idea, sino que trabajaba con tarjetas perforadas. Entonces, bueno, no tengo idea, la verdad, ni información sobre cómo trabajaban y controlaban este videojuego, pero pues ahí está la nota histórica de que existió, ¿no? Fue la base de una computadora de vanguardia que se encontraba en las universidades. Fue el primer videojuego que se podía jugar entre múltiples puestos informáticos. Bueno, esos son los datos que dan ahí de esa computadora. Ya en épocas más modernas de esas, de las anteriores, empiezan a salir algunos desarrolladores como Sander Associates, que, bueno, liderado por ese señor Ralph Baer, que inventaron un prototipo de un sistema multijugador de videojuego que se podía jugar conectado a una televisión, conocido como la caja marrón, ¿sí? Entonces, bueno, aquí de hecho en la foto de la derecha ven un pequeño video. Supongo que este señor que aparece ahí, el viejito, es Ralph Baer, que es el creador. Y bueno, todo el videojuego estaba dentro de la caja, o sea, no había
posibilidad de cambiar, y el videojuego en sí era la caja, o sea, no había la posibilidad de, como ahorita que tenemos, de manejar un cartucho que se pudiera hacer, o sea, prácticamente era el videojuego incluido ahí totalmente, y eso era todo, no había otra cosa, ¿no? Baez se le conoce como el padre de los videojuegos, y otorgó su dispositivo a Magnavox. Magnavox era una compañía en la década de los 60s, 70s, que fabricaba, fue muy conocido por fabricar televisiones y tocadiscos de estos grandes, pues, para que se den una idea de la importancia de la compañía. Ellos crearon ya posiblemente una consola llamada Odyssey, que se consideró la primera consola doméstica de videojuegos. Doméstica quiere decir que era para casa, era una consola que se puede utilizar en casa. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque antes de esto, e incluso posterior también a estas fechas, los videojuegos se juntaban en un local especial, donde la gente iba a jugar, los salones o las empresas o los locales de videojuegos, y eso de ahí surge el término de arcade. Magnavox Odyssey, creó uno de los 28 juegos que fue la inspiración de Atari Ping Pong, para Atari Pong, perdón, que fue un primer videojuego de arcade que se lanzó en 1972. En el 75 Atari lanzó una versión doméstica del Pong que tuvo un éxito arrollador. Aquí en este caso estamos hablando de Odyssey y de Atari, como las primeras empresas que trabajaron en esto. De hecho, de estas, Odyssey aguardó en el mercado unos 6-8 años y de ahí desapareció, junto con Magnavox, que fue absorbida, prácticamente perdió la batalla contra las empresas japonesas de electrónica y desapareció del mercado. En el 75 Atari empezó a retomar vuelo y convertirse en una empresa líder de videojuegos. En su momento fue una de las pioneros, ¿no? Ellos sacaron una versión muy especial para casa llamada Atari 2600. En mi casa nos tocó tener algunas de estas, mi padre la compró. Y lo llamativo de esto es que manejaba como control ya unos joysticks, ¿sí?, que se conectaban, y incluía videojuegos en cartuchos, que antes esto no era posible. Entonces separan el juego de la consola por primera vez, lo que permite que la misma consola se utilice con diferentes paquetes de juegos. Otra novedad interesante es que ya manejaba colores, y esto da pie a lo que llaman la segunda generación de consolas de videojuegos. La primera es la anterior, la de esta, donde la consola era el juego en sí. También aquí ya se separa consola y juego para permitir una mayor variedad de otros hechos notables de Atari fueron el lanzamiento del arcade Space Invader en 1978. Space Invader es un videojuego, uno de los primeros videojuegos de arcade exitosos que se lanzó al mercado. Y este juego pues es una hilera de naves extraterrestres con un jugador que está en la parte de abajo disparándoles, y debe destruir toda la flota de naves extraterrestres, ¿no? Fue un gran éxito. En los videos van a ver por ahí un ejemplo de por qué fue exitoso, en el sentido del uso. La gente le gustó y el juego era muy adictivo. Sin embargo, económicamente no era un videojuego importante, y por ahí es donde viene la contribución de algunas gentes que hackearon ese tipo de juegos para hacerlo mejor, ¿no? Empiezan a surgir empresas alternas a Atari que empiezan a desarrollar juegos por ellos mismos, como Activision, que desarrolló un juego sin hacer la consola. Ellos consiguieron el permiso de Atari para poder desarrollar la consola para ellos, el videojuego para su consola en 1979, y por esas fechas también para Atari surge el famoso juego Pac-Man, que yo creo que todo el mundo lo conoce porque es un juego icónico que se maneja, incluso se sigue viendo. Y actualmente vemos unas versiones como la que aparece en la película del Pac-Man en 3D y toda la cosa, pero las primeras versiones del Pac-Man eran de este tipo, ¿no? Otros hechos notables: se crea Donkey Kong,
Donkey Kong es un juego creado por Nintendo que se introdujo en este universo al personaje que era un gorila. También en los videos viene explicado un poco la motivación que llevó al héroe de los videojuegos de Nintendo a crear este personaje y en qué pensó, y por ahí también comentan, quiero que nos lo platiquen luego, una situación legal complicada que tuvo que enfrentar Nintendo, que en esa época pues era una compañía apenas en pañales, contra los gigantes de, no me acuerdo qué estudio, un estudio de televisión, que los demandaron por plagio. Ahí nos platicarán de qué se trata ese evento, ¿no? También en esa época, finales de los 80s, se lanza el Flight Simulator, que es un juego de Microsoft, que bueno, se ganó el respeto porque tenía unas escenas de realismo bastante interesantes que simulaban el vuelo de un avión. ¿Qué más? Bueno, vino un desplome después. Empezaron a surgir muchas empresas que crearan juegos, surgieron algunas compañías que creaban también consolas, pero en esa época, mediados finales de los 80, se empezó un boom en el cual se empezó a cambiar calidad por cantidad. Ya no había juegos muy novedosos, muy innovadores, sino más bien eran malas copias o malas implementaciones o malas ideas de juegos que hicieron que la gente se empezara a desilusionar y empezara a abandonar el uso de las consolas, ¿no? Esto llevó a una caída en las ventas de los sistemas, y durante un par de años llevó a la bancarrota a muchas empresas, ¿no? Empezaron en esa época ya a manejarse las computadoras personales. Estamos hablando mediados de los 80, ya empezaron a surgir computadoras como la primera computadora que sacó Microsoft con IBM, la PS2, y luego Apple sacó su Apple IIe, y entonces empezaron los desarrolladores a decir, oye, tenemos un nuevo nicho en la cual la gente está empezando a comprar computadoras, vamos a hacer juegos para computadoras. Entonces da un nuevo giro las empresas de videojuegos, en el sentido de mejorar las plataformas de trabajo, ya que las computadoras personales tenían una capacidad de procesamiento ligeramente mayor que la que tenían las consolas de la época. En el 85 la industria de los videojuegos empieza a recuperarse y surge la consola ícono de Nintendo, el NES, el Super Nintendo como le llaman en su época, que era una consola mejorada de color, con sonido, una gran jugabilidad. Ya traía un control remoto más parecido a como lo tenemos ahora, ya no era un joystick, que era una palanca que resultaba un poquito complicado. El joystick fue una copia o una mala copia que se hizo de los controles de los juegos de arcade. ¿Se acuerdan de los juegos de arcade? Que los controles los tienen ustedes ahí, generalmente son unas esferitas o unas palancas un poco rudas, precisamente para aguantar el uso fuerte. Entonces los joysticks de la época, los que sacaron el Atari 2600, era una versión rústica de esos controles. Nintendo cambia su esquema, hace una consola bastante bonita, muy bien diseñada ergonómicamente. Aquí es donde se levantaba la puertecita y se metía el cartucho, y el control sufre un cambio, se vuelve muchísimo más ergonómico. La gente o los niños de la época les gustaba jugarlo porque lo sentía muy cómodo, ¿no? Entonces se adapta más a la forma de la mano que el utilizar el joystick, tiene más control y más jugabilidad. Estamos hablando de una consola de 8 bits, o sea, consolas de 8 bits, los sistemas que tenemos ahorita son de 64 y de 128, sí, pero estamos hablando de cerca de 35 años después de esa época. Entonces en ese lapso pues las computadoras y todo ha cambiado muchísimo. Incluso llegó el momento, lo vamos a platicar un poquito más adelante, donde las consolas en realidad se volvieron computadoras especializadas. Vamos a llegar ahí en un momento más. Bueno, el desplome de la industria de los videojuegos, Nintendo, bueno, aquí lo comentamos, fue una compañía japonesa que comenzó como fabricante de naipes en 1889. O sea, Nintendo era una compañía japonesa que lo que hacía era crear juegos de cartas, ¿sí? Ya en la época electrónica,
cuando surgió el NES, lanza una serie de juegos de franquicias muy importantes. Empezó a comprar algunos juegos que eran de otras compañías, como el caso de Mario Bros, La Leyenda de Zelda y Metroid. Metroid no lo conozco, no sé si lo hayan jugado algunos de ustedes, pero bueno, son algunos de los juegos de estos tres que fueron los iconos iniciales de la compañía. Impulsó varias regulaciones sobre juegos de terceros desarrollados para su sistema. Ellos lo que hacían era promover que las empresas ya no se esforzaban ellos en querer querer dominar todo el mercado, es decir, yo hago la consola y hago los videojuegos, doy el chance a que terceros, otras compañías, hicieran videojuegos para mi consola, y entonces empezó a establecer nada más mecanismos de regulación sobre las características que deberían de tener los videojuegos para conservar la calidad del software que se manejaría. Estas compañías lanzaron franquicias de larga duración como Mega Man, que fue un videojuego de Capcom, Castlevania de Konami, Final Fantasy de Squares y Dragon Quest de Enix, que son algunos de los juegos de la respectiva compañía. Y entonces lo que hacían era firmar un contrato de 5, 10, 15 años para que el juego funcionara en esa plataforma, y la compañía que diseñaba, Nintendo, se comprometía a mantener la compatibilidad de su hardware, y la compañía se comprometía a ir sacando versiones y actualizaciones del mismo juego. Entonces era una simbiosis ahí importante que le dio muy buenos frutos a la compañía. Obviamente Nintendo también empezó, como ya vimos hace un momento, empezó también a lanzar, aparte de que ellos compraron algunos juegos, empezaron también a diseñar ellos sus propios juegos también. Entonces, bueno, todo esto fue un ecosistema que se fue creando y se fue enriqueciendo para la propia compañía, la cual obviamente pues fue poco a poco creciendo. El Nintendo surgió principalmente en Japón, pero después emigró a Estados Unidos, y ahí tuvo una estrategia interesante que también en los videos de videojuegos nos las van a platicar por ahí los compañeros que les toque. Otra revolución de Nintendo fue en 1989, ya que empezó a crear el mundo de los videojuegos lanzando el famoso Game Boy, que en su momento fue un juego ícono, porque además de ser un juego para casa, era un juego que era totalmente portátil. No necesitabas tener ni siquiera conectado el juego a la computadora, porque traía su propia pantalla, y además traía un sistema de baterías que le daba un cierto nivel de autonomía para jugar totalmente desconectado, de tal manera que tú podías agarrar tu consola de videojuegos manual portátil y llevártela a cualquier lado, ir jugando en el carro, ir al parque, etcétera. Y el primer juego que ellos estrenaron ahí, que ya de ellos mismos, fue el Tetris, que fue un juego también, bueno, hasta la fecha sigue siendo un juego muy, muy socorrido por algunas gentes. Lanzaron varias versiones de Game Boy, hasta finales, casi durante 10 años. La forma del Game Boy cambió de ser lo que vimos ahorita en el anterior, de ser esto, a ser esto, y más recientemente, ya 20 años después de su primer lanzamiento, se crea ya no se llamaba Game Boy, ya se llamaba Nintendo DS en el 2004 y Nintendo 3DS en el 2011. Tienen la misma idea, son consolas portátiles con pantallas. El caso de Game Boy se convierte en consola y le da preferencia al manejo de los controles. O sea, prácticamente es un control con una pantalla integrada y el juego adentro. Entonces, la idea fue genial, porque los chicos estaban muy familiarizados con el manejo de los controles, a diferencia de los controles viejitos como que era un control, aunque fácil de manejar, no del todo portátil, y además tenía una esclava ahí, una cadena importante, que era el cable, que no les dejaba moverse, no muy lejos del juego, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que vale la pena observar cómo se maneja. Las series DS ya cambiaron el esquema, porque ya no solamente traían una pantalla, sino traían dos pantallas, una arriba y otra abajo. Traían su sistema de sonido y la característica de distribución de los botones, incluso empezaron a agregar más botones
Observen que aquí eran dos botones, acá, perdón, eran dos botones, y acá se volvieron a tener, se agregaron los botones X y Y, y se conserva el joystick de movimiento bidimensional. Y luego el Nintendo DS, que mejoró muchísimo la visibilidad, porque las pantallas fueron de mucha mayor resolución y bueno, los en colores muchísimo más atractivos. Bueno, ya después de esto viene la primera guerra de las consolas en 1989, cuando se lanza Sega con su consola Genesis. Hasta esta época, finales de los 80s, principios de los 90s, Nintendo dominaba el mercado con su consola de 8 bits, pero no había ninguna consola de 16 bits. Entonces llega Sega con su consola llamada Genesis, si lo podéis así, Genesis 16, ahí está, y revolución del mercado porque la consola era sumamente poderosa, tenía una capacidad gráfica y de definición muchísimo más alta que la de Nintendo, y pues la idea de ellos era competir. También en el video del cual nos van a hablar sus compañeros viene explicado mucho de la estrategia que Sega implementó para entrar al mercado norteamericano y tratar de posicionarse como una empresa líder. De hecho lo logró. En algunos años logró desbancar brevemente a Nintendo del mercado principal, pero no sé exactamente qué pasó ahí con Sega, que unos años después empezó a perder terreno y finalmente desapareció. No sé si alguna compañía de las grandes lo absorbió, pero pues al final de cuentas es un hito que vale la pena porque hizo un excelente trabajo en el mercado de videojuegos la compañía. Bueno, una de las cosas que hizo Sega fue hacer una campaña de marketing muy interesante. Creó un personaje que también es ícono en la actualidad, que es el famoso Sonic, que yo siempre pensé que era una especie como de zorro, de coyote, y en los videos vamos a darnos cuenta que es otro animal. Él nos lo van a platicar sus compañeros. Sega tuvo avances muy fuertes con respecto a Sony, a Nintendo, agarró y creó efectos que para su época eran muy atractivos para hacer las simulaciones de animación como estas que vemos aquí de agua en la parte de atrás. En ese mismo año, en el 91, cuando Sega estaba trabajando con un personaje nuevo y viendo su estrategia de mercado para apoderarse del mercado que tenía Nintendo, Nintendo lanza su Super Nintendo de 16 bits, dando comienzo a la primera guerra de consolas. Fíjense que estaba la de Sega de 16 y Nintendo dijo, yo no me voy a quedar atrás. Diseñaron un año después, 2 años después, su propia consola de 16 bits, que también obviamente mejoró muchísimo las prestaciones de los videojuegos. Bueno, desde comienzos hasta mediados de los 90 se lograron una gran cantidad de juegos populares en ambas consolas. Aquí el problema que hay es que, y también en los videos nos comentan bastante de eso, es que la guerra esta de las consolas empezó a descomponer bastante ¿cómo le llamaríamos? El aspecto lúdico, el aspecto blanco, el aspecto positivo de los juegos, ya que Sega empezó a meter juegos como Street Fighter 2, Street Fighter 3 y otras compañías, no recuerdo si Nintendo o alguna otra, lanza Mortal Kombat, y entonces llega la época de los juegos de lucha con mucha violencia, algunos juegos demasiado violentos, Doom y algunos otros por ahí donde les arrancan las cabezas, las vísceras, no, es una barbaridad. Entonces se descompuso mucho y empezaron, sobre todo en Estados Unidos, a hacer una regulación para establecer, así como en las películas, que ya ven que tienen clasificaciones B, C, D, bueno, aquí también para los videojuegos empezaron a establecer regulaciones para tratar de avisar al usuario, al comprador, del contenido que tenía el videojuego. Entonces, esto la verdad, la competencia desvirtuó mucho en esto porque en esa época se crearon los videojuegos más sangrientos, más violentos de la época, y bueno, fue algo que caracterizó, bueno, que fue el resultado de esta guerra y que caracterizó esa época, de los 90 al 95, del 90 al 95 más o menos. En respuesta a esto, bueno, aquí ya lo comenté ahorita, en el 93 empiezan el etiquetado para decir si
cuál es el tipo de, por ejemplo, aquí si trae la M, es para de más de 18 años, si trae A, significa que es solo para adultos, bueno, establecieron una clasificación para que la gente que compraba los videojuegos se supiera exactamente qué era lo que se manejaba. También en el video de la historia hablan bastante de esto, de cómo el Congreso de Estados Unidos se portó bastante puritano, le llaman ellos en este momento, pero pues yo creo que hasta era comprensible su situación. Ellos estaban un poco temerosos de que eso fuera a descomponer las generaciones, y ahorita a la vuelta de los años nos hemos dado cuenta que no, que ya la descomposición pues de por sí se va a dar aunque haya videojuegos violentos o no, porque depende mucho de otros factores, pero obviamente que sí influye la violencia que había en los videojuegos de la época. No es el factor decisivo, pero sí forma parte de los factores que coadyuvan en ese sentido. Bueno, más videojuegos violentos. Bueno, aquí se crea, perdón, a mediados de los 90 ya saltan a la pantalla algunos videojuegos, se crea la primera versión de la película Mario Bros. Después de esta ha habido 2 versiones más. Esta se veía bastante malita y ya las versiones nuevas han ido mejorando un poco más. Se crea también una versión para cine de la película del juego Street Fighter en película y de Mortal Kombat también, ¿sí? Entonces, bueno, son saltos que también estaban invadiendo para los videojuegos para tratar de atraer a más gente, ¿no? Se crean también otros personajes, como el caso de Tomb Raider, que aunque es algo violento, no tiene los niveles de otros. Surgen series de videojuegos como el Resident Evil o Silent Hill, que son series también bastante agresivas, que son generalmente, el caso de Silent Hill, es una trama de un videojuego, se volvió trama, pero que surge a partir de un libro, entonces ya se empiezan a componer un poquito, porque ya no nada más es la violencia per se, sin ningún sentido, sino que empieza a llevar a ver una historia, un fundamento atrás de los videojuegos de esa época. Ya en el 95 lanza Sega su sistema Saturn, que es una consola de 32 bits. Fíjense que en 5 años ellos pudieron saltear el salto de 16 a 32 bits. El Sony entra al mercado con su consola que trataba de competir con Saturn, y que el caso de ellos fue que obviamente estaban entrando al mercado y pues la idea era competir con Saturn y desbancarlos, y por eso ellos, aunque estaban vendiéndolo a precio más abajo de su valor real de producción, se lanzaron su consola en $100, mientras que la Sega costaba alrededor de 140, 150 dólares, entonces era muchísimo más barato. Por la misma presión de que vieron que se iba a lanzar PlayStation y toda la cosa, adelantaron el lanzamiento de la consola Saturn, lo que ocasionó una serie de pequeños errores que posteriormente pues hicieron quedar un poco mal a la compañía, y tuvo que hacer recambios de las primeras versiones que lanzaron por la prisa. No cuidaron algunos detalles, sobre todo de calidad, ¿no? Se calentaban o se empezaban a fundir los plásticos por malas soldaduras o mala aplicación de aislantes térmicos, y entonces obviamente esto bajó un poquito la calidad y empezó a dudarse sobre qué tan buenos eran los videojuegos de Sega. Más o menos en ese mismo año Nintendo lanza su consola ya no de 32, sino se la avienta al doble, a 64 bits con cartuchos, llamado Nintendo 64. Esto fue la primera consola que yo les compré a mis hijos. La verdad se las compré por mí, porque cuando vi los videojuegos me quedé impresionado de la calidad y de la animación de Mario Bros. Se veía una fluidez en la animación que no había yo visto nunca en una computadora ni en ninguna otra consola, y eso que yo no soy fanático de videojuegos, pero me encantó mucho. Entonces los convencí a ellos para decirles que necesitaban una consola de este tipo, se las compré, y luego la que la jugaba era más yo que ellos, ¿no? No es cierto. Al principio un poquito yo, y después ya no me daban chance de jugar. Pero bueno, estamos hablando del 95, ya es una época no muy lejana a la que ustedes nacieron, y bueno, la verdad, fue un avance. Nintendo 64 vino a dejar fuera a estas dos compañías, y yo creo que fue la puntilla que empezó eso, junto con los problemas de calidad, a sacar a Sega del mercado.
PlayStation o Sony aguantó un poco más el ritmo y vamos a ver que sí se mantuvo y hizo más cosas, ¿no? Bueno, mientras en 32 bits se quedó la batalla entre Sega y PlayStation 1, lanzaron títulos con simulación en 3D, como Virtual Fighter y Super Mario 64 en Nintendo 64. Bueno, las animaciones en 3D ya se volvieron comunes. Hasta antes de estas consolas, prácticamente los juegos de animación eran bidimensionales. Por ejemplo, estos juegos como Street Fighter y Mortal Kombat siempre son en 2 dimensiones. Tenemos de un lado un jugador, del otro lado otro, y el movimiento siempre es hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, cuando mucho un poquito arriba, abajo, pero nunca es en profundidad. Entonces eran bidimensionales. Con la llegada de estas generaciones de consolas, cambió el concepto y se crearon ya los juegos en 3D, que simulaban escenarios en 3 dimensiones para poder darle un nivel de realismo mayor a las animaciones que se tenían. Bueno, Sony siguió avanzando en el mercado y creó su PlayStation 2 en el 2000, que era capaz de correr juegos originales de la primera PlayStation, pero que además cambió todo el concepto porque ya no manejaban cartuchos, sino los cartuchos, por cierto, de PlayStation, unos cartuchos más o menos chiquititos, no eran demasiado grandes como los de Nintendo 64. Obviamente el juego era más pequeño, más ligero, pero lo que cambió es que la PlayStation incluía manejar DVDs y además daba la posibilidad de que la gente empezara también a querer, si lo quería, poder hacer la reproducción de películas en DVD en esa época. Estamos hablando ya en el año 2000, hace aproximadamente 20 años. ¿Qué más surgió? Bueno, en el 2000 Sega todavía saca una de sus últimas consolas, la Dreamcast. Nintendo saca su GameCube en el 2001 y entra al mercado Microsoft con su Xbox, el primero, el verdecito, el gordito, que era un videojuego bastante pesado, y de hecho creo que es el primer videojuego que yo me sorprendí mucho cuando lo abrí. Mi hermana en esa época, un poquito después, abrió un negocio de videojuegos y alguna ocasión se le descompuso algunas cosas. Yo empecé a leer por ahí que era como una computadora y me dio un día por abrirlo y resulta que estaba sucio nada más. Pero sí, traía todos los componentes, para mi sorpresa, de una computadora. ¿Sí? Traía una tarjeta madre, un procesador, puertos, prácticamente lo mismo que teníamos, la misma arquitectura de una computadora, lo cual a mí me sorprendió y obviamente pues fue un hito porque lo que hicieron ellos prácticamente fue hacer una computadora especializada para jugar. Lo que hicieron también fue incluirle tarjetas gráficas especializadas. Contrataron a una compañía que en aquel entonces apenas estaba comenzando, que se llamaba, bueno, tenía ya algunos años, que se llamaba Nvidia y que fabricaba tarjetas aceleradoras de video, así le llamaban en esa época. Las aceleradoras de video o coprocesadoras gráficas eran tarjetas que se agregaban a las computadoras para hacer que los videojuegos fueran un poquito más rápidos. ¿Qué es lo que hacían? Pues lo que hacían eran que los cálculos matemáticos se los lanzaban a la tarjeta y la tarjeta hacía cálculos muy rápidos y le regresaba los resultados a la CPU. Entonces, viendo eso, Nintendo contrató a Nvidia para que les hiciera una versión especial que les funcionó bastante bien, de su tarjeta, y empezaron a trabajar, y la compañía por su parte empezó a crecer hasta volverse lo que es en la actualidad. Ya hablaremos un poco de Nvidia en la unidad 4, bueno, bastante de la compañía Nvidia, sobre todo de su arquitectura moderna ya, pero para que se den cuenta, como yo creo ya han de haber percibido, hay todo un escenario completo de muchos actores que están moviéndose en el tiempo de manera muy paralela para tratar de participar en este mercado tan jugoso que es el de los videojuegos. Sega cerró su sistema en 2001, dejó de fabricar consolas y solamente se quedó con el desarrollo de software de ahí para adelante, y de hecho siguen fabricando juegos. Ya no fabrican consolas, se dieron cuenta que el mercado estaba muy competido para ellos y mejor decidieron quedarse exclusivamente con el desarrollo de juegos. En el 2005 o 2006 se crea Xbox 360, que es una versión más refinada y más pues mejor presentada del Xbox. Traía la misma idea también de PlayStation, de manejarse con discos,
tanto Sony como, Sony como Xbox, como Microsoft, se fueron a apostar al manejo de CDs en sus juegos para trabajarlos de esa manera. Se creó en esa época, estamos hablando 2005-2006, el Wii, el Nintendo, que también se unió al uso de DVDs para manejar sus juegos, pero que hizo un cambio radical, como siempre Nintendo, y por eso se ha mantenido y sigue siendo una de las compañías más exitosas de desarrollo de videojuegos. Creó un control remoto totalmente inalámbrico, mientras que estos controles remotos pues seguían siendo unidos por cable. Entonces otra vez Nintendo vuelve a las andadas metiendo un elemento de innovación a la tecnología que hacía una diferencia con las demás consolas. Se crea el PlayStation 3, que ya agrega controles remotos inalámbricos y mejora el lector de discos para que ya no se manejaran DVDs, exclusivamente Blu-ray, ahora también Blu-ray, y que también se pudieran reproducir películas de DVDs y de Blu-rays en el propio reproductor de juegos. Xbox tenía capacidades gráficas similares a la del Play 3. Fue alabada por su sistema de juegos en línea. Microsoft empezó a meter ya la idea de manejar juegos en línea y ganó varios premios. Bueno, ganó un premio, el de Game Critic Award, en el 2007 por proponer un juego ya con esas características. Wii derrotó en ventas por la cuestión de que fue la primera que manejó los controles inalámbricos, sensibles y con retroalimentación. Es algo que se me había olvidado comentarles. Estos controles eran sencillos, no te había nada, pero Nintendo, además de manejar el control remoto en varias versiones, esta es una de ellas, no es la única, manejaba un control remoto que retroalimentaba, vibraba, se detenía, emitía pequeños soniditos. Entonces esto al usuario le daba la sensación de realismo. Por ejemplo, hay una versión de Nintendo de Wii, me acuerdo que la jugué brevemente en algún momento, que era una como parecido a esto, pero era redondo, y era para raqueta de tenis. Entonces cada vez que uno le pegaba la raqueta se sentía como que vibraba tantito, como si hiciera uno contacto físico realmente con la pelota. Entonces esos detalles, la verdad es que se apreciaba mucho porque le daba una sensación de realismo al jugador. Bueno, la edad moderna ya de los videojuegos, ya estamos llegando a las épocas presentes, hacia el final de la década y al comienzo de la siguiente. Los videojuegos se propagaron en plataformas de redes sociales, finales del 2010, principios del 2011 para acá, empezaron a crearse los juegos en redes sociales como Facebook y dispositivos móviles como el iPhone. Uno de ellos, de los más conocidos, es Angry Birds, que muy seguramente ustedes lo jugaron, que surgió en el 2012 y que logró ganar $200 millones por esto, ¿no? Rovio fue la compañía que fabricó este juego y bueno, después de pues vino toda una andanada de juegos que se tienen, algunos de ellos todavía disponibles. En 2011, Skylander de Spyro's Adventure fue un juego del mundo físico que desarrollaba, pues manejaba cuestiones como tiro parabólico, como el que estamos viendo aquí en el ejemplo. Bueno, aquí empezaron a manejar tecnologías ya más modernas, como el NFC, que es un mecanismo para poder jugar, bueno, un mecanismo de identificación entre dispositivos móviles para poder identificar cercanía y permitir que se pudiera jugar uno contra otro en un dispositivo móvil como un teléfono, ¿no? Bueno, ya hacia el 2016, la octava generación de videojuegos, Sony lanza una versión más potente de su consola llamada PlayStation 4. Esta fue una de las últimas consolas, bueno, la última de hecho que les compré a mis hijos, que también obviamente era muy atractiva la consola. Tenía la característica de manejar video en 4K. A principios del 2017 Nintendo lanzó un sucesor de Wii, llamado Wii U, en el 2012, que actualmente ya se llama Switch.
que tiene los controles a los lados, ¿sí? Son desmontables, y es la misma idea del Switch que vemos actualmente. Y Microsoft en el 2013 lanza Xbox One. Entonces se van dando cuenta cómo sigue evolucionando el mercado, mejorando mucho las características de sus consolas en cuanto a hardware. En 2016 Sony lanza la versión más potente de su consola llamada PlayStation 4 Pro, con salida de 4K. Surge el Switch en el 2017. Xbox One X en el 2017 también, que es una de las últimas versiones de Xbox. Sony y Microsoft tienen sus miras puestas en juegos de realidad virtual, una tecnología que tiene potencial de cambiar la forma en que los jugadores interactúan con el videojuego y interactúan con otros jugadores. Ya para esta época estamos hablando de que Sony y Microsoft están trabajando muy fuertemente también en juegos distribuidos en redes para que los usuarios puedan comunicarse entre sí. Bueno, todo este material que acabamos de ver ahorita lo saqué de estas fuentes de información y se las dejo. Voy a ponerles en un ratito más el video, la presentación en PDF para que lo puedan ustedes bajar. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario.